Padre Tacho, Sí. ¿cuál es la situación que guardan los derechos humanos a nivel nacional? En un estado como el que estamos viviendo en el país, un estado represor, por supuesto los derechos humanos cada día están menos, más bien están violados, ¿no? No están respetados, porque vivimos un gobierno autoritario en donde propiamente se pasa por encima de los derechos humanos. Están discutiendo en las cámaras de poner una nueva ley que es una ley de excepción, o sea, para tener la capacidad o tener el autoritarismo de suspender los derechos o las garantías individuales en cualquier estado del país. La situación, como sabemos, sigue siendo la misma, no ha cambiado mucho, es más de lo mismo. Tenemos un PRI autoritario, represor, aunque ellos siempre dijeron que iban a ser nuevos, pero no, en realidad es más de lo mismo. Sabemos que en este país desaparecen más o menos 40 gentes diariamente. Más o menos hay 14.000 desaparecidos durante este año, aparte de los 27.000 desaparecidos en los últimos años. A eso se debe a la desaparición forzada que se da en el país. No son vivos ni muertos, sino están desaparecidos, y porque el Estado lo permite y favorece que se haga de esta manera, para que la gente que es desaparecida, por ejemplo, en los lugares donde ha desaparecido más gente, abandonan sus tierras, y al abandonar sus tierras ya disponen de esas tierras y pueden hacer lo que quieran, sus proyectos, estos megaproyectos. Entonces quiere decir pues que cada día más los derechos humanos están viniendo a menos, no solamente en México, sino en general en el mundo, con el ataque del Estado Islámico, con el bombardeo de ellos mismos que fueron atacados como para defenderse. Se habla de una posible tercera guerra mundial. Positivamente en los países no hay gente que esté aprobando esta guerra, no hay tal nacionalismo que diga sí vamos a defender nuestras fronteras. Creo que el ser humano por un lado es sensible, porque los derechos humanos se declararon el 10 de diciembre de 1948, más o menos son 67 años que se han cumplido en este 10 de diciembre, y yo creo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se deben o se debieron a que la humanidad había sufrido dos grandes guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces parece que esta Tercera Guerra Mundial en general no hay gente en los países que apoyen esta actitud de resolver los problemas a base de la violencia armada. Eso es positivo humanamente, pero claro, los estados cada día son más violadores de derechos humanos. Cuando usted habla de la desaparición forzada, pues nos viene a la mente indudablemente que el tema de Ayotzinapa. ¿Qué sucederá con Ayotzinapa ahora que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha coincidido también en que nunca hubo tal incendio en el basurero de Coppola? Bueno, por un lado están cayendo las falsedades, las mentiras del gobierno. El gobierno en otros tiempos lo hace y lo sigue haciendo, cree que podemos engañar, pero creo que no. Yo creo que cada vez más hay gente, quizás no la mayoría, pero sí en general hay sectores sociales bastante sensibles ante este hecho, y cada vez más se considera que lo de Ayotzinapa en realidad fue un crimen de Estado. Ellos saben dónde están y no pueden decirlo dónde están, como pasó en la masacre del 68. Son situaciones que han sucedido en nuestro país, ¿no? Que ha sucedido en el 68, en Aguas Blancas, en Tlatlaya, en Ayotzinapa, ahora en la marcha que hubo en Chiapas, mataron a un maestro también. Entonces son situaciones pues siempre en donde el Estado usa la fuerza de la represión, y yo creo que estos, como la Interamericana, yo creo que son puntos positivos a favor de hacer más conciencia y desenmascarar un gobierno autoritario. ¿Y en el estado de Puebla se respetan los derechos humanos, padre? No, sabemos muy bien que en el estado de Puebla es
tenemos un gobernador represor, un gobernador que impuso la ley Bala, un gobernador que afortunadamente en estos días los Xincale fueron liberados, pero no tanto porque el gobernador esté de acuerdo, sino porque pues ha sido lucha de movimientos sociales que lograron dar la libertad. Pero en general el estado de Puebla pues hay represión en general, que Moreno Valle le ha apostado a eso, a querer promover su campaña haciendo obras de relumbre, en donde dé la impresión de que está trabajando en un estado en donde él puede justificarse como para ser presidente de la República, pero sabemos que no es cierto. Puebla es el estado de los estados en pobreza, es de los estados incluido Tehuacán, pero los municipios más pobres en nuestra región pues es San Miguel de los Xochitlán, Coyomiapan y Zoquitlán. Siguen siendo municipios en extrema pobreza, por poner unos ejemplos, pero por ejemplo en Canoa, Chalchihuapan, en donde se ha visto claramente la represión del gobernador, pues ahí se supone, o en general en todo el estado, pues no hay respeto por la dignidad de los derechos humanos, y así se tiene a mucha gente considerada como presos políticos. ¿Por qué? Porque no quieren voces proféticas, disidentes, voces que tienden a decir la verdad, y por eso. Y aquí en la región de Tehuacán, ¿qué sucede con los derechos humanos de los migrantes, de los indígenas? Bueno, yo creo que pues en cuanto a los migrantes, cada día el Instituto Nacional de Migración también está más represivo. Los migrantes llegan a Tehuacán, aparte de que se suspendió la bestia, entonces Tehuacán sigue siendo una ruta de migrantes. Aparte de que es zona de expulsora de migrantes, pues tratan de intimidarlos, y entonces no se ven mucho los migrantes en Tehuacán, pero sigue la migración no se va a detener, va a ir en aumento, y entonces ahí hay que estar tratando de estar atentos para tener una visión más integral de los derechos de los migrantes. Los pueblos indígenas, bueno, en el estado de Puebla y en nuestra región se les sigue despojando de sus tierras con los megaproyectos, principalmente en la zona donde hay agua para hacer hidroeléctricas, como la Sierra Negra, que ya se están comprando tierras para hacer los proyectos de hidroeléctricas. Y otros proyectos, ¿no?, que sin que la gente se dé cuenta. Bueno, pues todo eso está pasando en el país. Un caso paradigmático ahora en la región de Tehuacán es el caso de Kevin Sequeira Velázquez, desaparecido y no aparecido. Entonces quiere decir, estamos en una situación tan difícil, tan delicada, estamos pasando por la peor crisis que ha vivido el país en los últimos años, crisis en todos sentidos, económico, político, cultural, religioso, educativo y quizás también organizativo. Yo creo que estamos llamados todos a hacer conciencia de hacer propuestas y cambios para ver si podemos vislumbrar algo diferente a lo que hemos vivido en estos últimos años. ¿Algo más que desea agregar, padre? Bueno, pues no perder la esperanza, sobre todo eso, no perder la esperanza y trabajar y ser creativos, participativos, para que podamos ir creando cada vez más pues un país más justo, más fraterno, más participativo, democrático, donde todos vivamos como hermanos y hermanas, y pues seamos felices, en otras palabras. Gracias, padre.